Cordial saludo, compañeros y tutores. A continuación vamos a dar inicio al podcast Acción Psicosocial Comunitaria del grupo 243. Vamos a hacer referencia a las respuestas de las preguntas orientadoras, cómo los componentes individuales y colectivos favorecen los procesos de empoderamiento comunitario y la influencia del entorno. Dentro de estas encontramos que los componentes individuales del empoderamiento, la percepción del control, la autoeficiencia y el análisis crítico de la realidad de Banda Castro y Morales Zambrano del 2015. Fortalecen la capacidad personal para reducir y actuar frente a situaciones cotidianas. Estos elementos permiten reconocer recursos internos y comprender las experiencias desde significados culturales, como lo es Sola Morales del 2014, articulándose con memorias y expresiones que contribuyen identidad. Quien lo habla, Quiroga Méndez, 2010. Por su parte, los componentes colectivos, la participación, la organización comunitaria en memoria social e individual cultural participada, ampliada la capacidad de acción conjunta, la memoria construida en el territorio, Curi Pineda, 2017, junto la herencia cultural y las prácticas ancestrales, como lo es Lozada Prado, 2025. Las series del territorio fortalecen la cohesión, el sentido de la pertenencia y la movilización comunitaria apoyadas en las dinámicas cotidianas que el psicólogo comunitario debe reconocer. Suárez Barrios, del 2021. En conjunto, lo individual potencial, la, la agencia personal y lo colectivo consolida la acción comunitaria, favoreciendo los procesos de empoderamiento que se expresan en mayor participación, apropiación del espacio, la percepción cultural y la transformación social. Bueno, siguiendo con las preguntas orientadoras, ¿cómo las representaciones simbólicas convocan a una reflexión arquetipal desde una perspectiva comunitaria? Según el texto, hacia una epistemología del concepto del símbolo, de Sola Morales, él manifiesta que las representaciones simbólicas convocan una reflexión arquetípica comunitaria porque existe una medición entre la experiencia individual y los significados compartidos. Es decir, cuando la comunidad piensa sobre sí misma y cuando piensa sobre su mundo a través de imágenes, mitos y formas simbólicas. Eso quiere decir pues que lo simbólico es una condición estructural del ser humano y los símbolos remiten un significado inmediato, abriendo puertas a dimensiones desconocidas de la experiencia. Pues en este sentido, las representaciones simbólicas como las imágenes, los gestos, ritos y relatos, estos funcionan como mediaciones que conectan la vivencia cotidiana con matrices profundas de sentido. Esto permite que emerjan figuras arquetípicas que orientan la comprensión de la existencia. Por otra parte, pues el artículo también menciona que la simbolización no es solo una tarea individual, sino el modo estructural del funcionamiento de la comunidad. Pues por lo tanto, los sujetos y los grupos construyen su propio mundo con símbolos, compartiendo un universo simbólico que los ubica, vincula y además también los diferencia. Es así que las representaciones simbólicas reúnen pues experiencias colectivas, también reúne emociones y valores. Esto se convierte en formas que articulan identidad, pertenencia y memoria, y que por ello invitan a pensar en lo arquetipal, como una reserva común las figuras y sentidos compartidos en la cultura. En resumen, pues esas representaciones simbólicas convocan a la comunidad a confrontar los dualismos, bien, como el bien, el mal, lo propio, lo ajeno, lo pasado, lo futuro, la presencia y pues también la ausencia. Entonces, pues esto hace posible un trabajo colectivo sobre sus imágenes profundas y sobre sus propios arquetipos culturales. Eh, bueno, siguiendo con las preguntas, con las respuestas de las preguntas,
La pregunta que dice cómo se configura la rememoración de las prácticas sociales en la construcción del sentido simbólico y memoria colectiva. Bueno, pues para mí la rememoración social se entiende como un proceso donde las comunidades recuerdan juntas su pasado y lo transforman en un tejido simbólico de prácticas, espacios y narraciones que dan sentido a la historia. No se trata solo de memoria individual, sino de un ejercicio colectivo que define qué pasado se legitima, qué identidades se fortalecen y hacia dónde se orienta la vida comunitaria. Como lo menciona Pineda 2017, la memoria nace de las relaciones sociales, del territorio y de las prácticas cotidianas. Por eso recordar no es un acto privado, sino profundamente social. Autores clásicos como Hal Walsh ya explican que la memoria individual siempre depende de marcos sociales y esa idea se alinea con lo que plantea Pineda 2017. Lo que recordamos está mediado por la cultura, el lenguaje, el espacio y las experiencias compartidas. En otras palabras, las comunidades son las que dan forma al recuerdo, lo organizan y lo mantienen vivo. Algo muy importante es que la memoria colectiva se expresa mediante símbolos. Sola Morales 2014 señala que los símbolos permiten representar y dar sentido a la realidad social y esto explica por qué las comunidades convierten ciertos objetos, rituales o lugares en referentes de su memoria. Además desde la psicología analítica, Quiroga Méndez 2010 plantea que el arte funciona como una expresión arquetipal conectando lo individual con lo colectivo y permitiendo que la memoria circule de manera sensible y profunda. Así los símbolos y el arte no solo narran una historia, también ayudan a que la comunidad la sienta y la viva. También es importante reconocer que la rememoración no es neutra. Toda comunidad selecciona eh, y resignifica qué quiere recordar y qué necesita transformar según su presente. Lozada Prado 2025 destaca que la herencia cultural se reinterpreta constantemente y por eso la memoria, ese ejemplo, muestra cómo las tradiciones mantienen viva la memoria cultural y fortalecen la pertenencia, haciendo visible la importancia de las raíces en la identidad colectiva. También finalmente, pues Suárez Barros 2021 explican que estas prácticas de memoria tienen un papel clave en los propósitos comunitarios porque ayudan a transformar realidades, fortalecer vínculos y sostener cultura. Cuando pienso en mi propio contexto, pues comprendo cómo la rememoración colectiva permite construir identidad, dignidad y sentido histórico, especialmente en territorios marcados por el conflicto. Esta memoria simbólica no solo reconoce el pasado vivido, sino que también abre caminos para la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo pues para construir un futuro desde la fuerza de lo colectivo. Gracias. Siguiendo con la pregunta, ¿cómo la influencia de las culturas ancestrales promueven el sentido de pertenencia y cohesión comunitaria? Pues en este caso, pues, la influencia de las culturas ancestrales promueve el sentido de pertenencia a través de lo que es la preservación y manifestación pues, de lo que es su memoria colectiva, donde tienen en cuenta aquellos símbolos y tradiciones culturales. Debido a esto, pues la corona de Cumbres, más conocida como la corona del perdón, representa aquella historia y pensamientos de una comunidad, plasmando así tanto experiencias individuales como colectivas. Eso permite lograr reconciliaciones a través de las actividades que de alguna u otra manera pues reparan aquellas situaciones dolorosas. Por lo tanto, pues la influencia de culturas ancestrales fortalecen lo que es aquella identidad comunitaria, generando así espacios de unión, perdón y sentidos de pertenencia. Pues dicho lo anterior, aquellas culturas ancestrales promueven el mecanismo de reconciliación y reparación social, donde cada una pues, de las personas que pertenecen a la comunidad logran enfrentar los desafíos que pueden surgir a lo largo del camino, transformando así el dolor y a su vez fortaleciendo pues, sus creencias por medio de sus tradiciones. Gracias. Para finalizar este podcast, tenemos como última pregunta, ¿cómo los símbolos pueden crear sentidos de interpretación en la memoria colectiva? Bueno,
los símbolos dentro del trabajo comunitario pues nos permiten que las personas interpreten su historia compartida porque actúan como medidores entre pues la experiencia vivida y su significado social. Según decía Sola Morales, el símbolo hace posible un puente entre lo visible y lo invisible, lo que permite pues que la comunidad exprese emociones y memorias difíciles de decir de cierta manera. Esta mediación simbólica abre caminos para la interpretación colectiva de lo ocurrido. A nivel social, Curie Pineda afirma que la memoria se construye cuando los grupos dotan de sentido el pasado mediante prácticas compartidas. Es decir, que el símbolo adquiere fuerza porque se elabora, se discute y se resignifica entre todos. Bueno, finalmente en la dimensión ancestral, Losada Prado recuerda que las prácticas simbólicas heredadas conservan saberes vividos que sostienen la identidad, lo que convierte al símbolo en un contenedor de memoria histórica. En conjunto, estas perspectivas pues muestran que los símbolos no solo recuerdan el pasado, lo interpretan, lo unen y lo resignifican dentro de la memoria colectiva. Desde el enfoque pues comunitario, los símbolos permiten que la memoria colectiva tome forma porque transforman experiencias dispersas en significados compartidos. La memoria social se construye cuando los grupos pues se apropian del espacio y lo cargan de significado que remiten a su historia, lo que evidencia que el símbolo no solo existe como un objeto, sino como una representación del vínculo y del vínculo y de las experiencias vividas. En este proceso, lo simbólico facilita que las narrativas individuales se entrelacen en las del grupo, generando interpretaciones que fortalecen la identidad. A nivel psicológico, Quiroja Méndez pues planteaba que el arte simbólico permite dar forma a lo que aún no tiene conciencia, ayudando pues a la comunidad a comprender pues emociones o recuerdos pues que se permanecían ocultos. Además, Sola Morales nos decía que el símbolo es eficaz porque condensan múltiples sentidos en una sola imagen, pues lo que favorece la interpretación conjunta del pasado y pues de esta manera el símbolo se convierte en un punto de encuentro donde la comunidad lee, recuerda y resignifica su historia, afirmando la memoria colectiva como un proceso vivido y participativo. Gracias por acompañarnos en este espacio pues, de reflexión y de aprendizaje. Ha sido un gusto para nosotros compartir estas ideas y pues encaminar juntos con este tema tan significativo. Muchísimas gracias.